cacería en el Gulag. He visto cosas terribles. Mis días suelen empezar y terminar viéndolos. Los Dokodyaga, también llamados desahuciados, se encontraban al otro lado de la alambrada por la que pasaba a diario. Casi todos tenían grandes llagas en el cuerpo, les faltaban dientes, sus ojos brillaban y tenían un aspecto extraño e inhumano en sus rostros. Todos apestaban más que el prisionero promedio. No tenían control sobre sus propios intestinos y vejigas, así que sus ropas podridas estaban empapadas de excrementos. Algunos deliraban y se lamentaban incoherentemente, mientras que otros se quedaban aturdidos y ciegos durante la noche, con los brazos extendidos mientras chocaban continuamente con todo lo que encontraban en su camino. Un par de ellos no se movían, se mantenían rígidos sobre el suelo frío, un claro indicio de que recién habían fallecido. Los he visto desde hace unos meses, pero todavía me resultaba difícil acostumbrarme. Lo que hacía que ese panorama fuera todavía más deprimente es el pensamiento constante de que ese podría ser mi propio destino en cualquier momento. Me estremezco y me froto los brazos para reconfortarme, esperando ansiosamente un poco de sopa. Bueno, realmente no es sopa, sino una especie de papilla misteriosa que flota en agua salada. Tal vez, si tengo una suerte increíble, consiga un mendrugo de tamaño decente. Estoy segura de que he cumplido mi cuota del día. Bueno, he hecho un poco de trampa por aquí y por allá, pero hasta ahora nadie se ha dado cuenta. Oigo a los guardias hablar en su habitual tono cortante y agresivo. Me alineo cuidadosamente detrás de las otras mujeres, con mis ojos cerrándose por el creciente cansancio de la excepcionalmente larga jornada de trabajo. 16 horas, y aún me quedan 2 semanas antes de tener mi día libre al mes. Respiro profundamente y suelto un suspiro. No pienses en ello. No pienses en ello. Al menos esta mañana no nos han hecho desvestirnos para una profunda revisión. Necesito un poco de sopa. La cocinera me entrega un cuenco de madera desgastado lleno de líquido y con algunos trozos de algo desconocido, un pedazo de pan oscuro y seco y una taza de agua. No me dan cuchara. Era tarde, ya había pasado el horario designado para comer, pero el comandante quería que nos mantuviéramos en pie para realizar una especie de actividad que, no sé, solo sabía que necesitábamos trabajar un poco más y omitir nuestro habitual tiempo de descanso a cambio de un poco de comida. Estaba hambrienta como siempre, por decirlo menos. La comida siempre es una miseria en este lugar, a menos, claro, que demuestres ser una trabajadora excepcional. Pero esa se trata de un arma de doble filo, pues cuanto más eficiente seas, la cuota obligatoria será cada vez más alta. Es un ciclo interminable. Incluso las personas más fuertes y perseverantes acaban colapsando en algún momento. Me acurruco en mi pequeña zona dentro de una choza muy humilde. Las demás reclusas se dirigían también al interior del barracón, la gran mayoría eran presas políticas como yo, arrastrando los pies hacia su espacio designado. No había mucho espacio en nuestro barracón, parecíamos sardinas en una lata. Las literas tenían al menos 3 mujeres cada una, y en los suelos había cuerpos humanos esparcidos por todas partes, apenas cubiertos con mantas improvisadas. Intentábamos mantener limpio el lugar, pero se mantenía el panorama desolador. En cuanto a nuestra higiene, no había suficientes lugares para ir al baño y asearnos. Tomo un sorbo de mi sopa con cuidado. Al menos no teníamos que vivir con los hombres, aparentemente su mundo era mucho más duro y mortal. No es que estuviéramos viviendo la gran vida, pero al menos mis camaradas, técnicamente no se me permite usar ese título con los demás, ya que dejamos de existir como camaradas propiamente dichas, pero no pueden controlar mi cabeza ahora, ¿verdad? Eran chicas y mujeres bastante decentes. Muchas de ellas llegaron aquí por razones similares a las mías.
Llegaron tarde al trabajo demasiadas veces, dijeron algo que no debían haber dicho, fueron acusadas de ser espías de tal o cual país, estaban casadas o eran hijas de un detenido, estaban de visita en el extranjero, etc. Dije algo negativo contra el sistema soviético y un conocido me denunció. He aquí que después de un mes de interrogatorios y otro mes metida en un vagón de ganado, aquí estoy retenida en este páramo, cumpliendo una sentencia de 10 años como castigo. En definitiva, somos las enemigas del pueblo, mental y socialmente venenosas y peligrosas. Peores que los violadores, ladrones y asesinos. Esos solo son delitos triviales en comparación a lo que hicimos, así lo declara el Estado ruso, y por ser triviales, son más fáciles de rehabilitar y comprender. Tenemos menos derechos que ellos en el mundo de la Rusia soviética. La policía secreta puede pudrirse en el infierno, junto con Joseph Stalin. Algunas de mis compañeras seguían encaprichadas o negándolo, pero yo no. Yo ya lo sabía. También había prostitutas y ladronas reincidentes, pero no eran muchas. Por lo general estaban afiliadas a las bandas masculinas, y las primeras tenían una jerarquía mucho más baja que las segundas. Por lo general, se mantenían aisladas, y eso me parecía bien, ya que no tenía ningún interés en adentrarme en su singular e increíblemente mundo lleno de dolor y crueldad. Aunque hay que tener cuidado con las ladronas, ya que, obviamente, te quitarán todo lo que tienes. En estos días, los calcetines, los jerseys, los utensilios y otros artículos de uso cotidiano valían su peso en oro. Miro mi cuenco vacío. Ya se ha terminado, rasco cuidadosamente el cuenco con los dedos, con ganas de conseguir cualquier pequeño trozo de sopa restante. Me levanto de mi sitio y decido salir un rato. Me estaba sofocando al interior del lugar y a pesar de haber estado en el exterior durante todo el día, quería volver a salir. Además, tomando en cuenta que la temporada invernal dura alrededor de unos 10 meses aquí, también podría aprovechar el tiempo de clima cálido. Salgo y miro a mi alrededor. Había algo de luz aquí y allá gracias a alguna que otra bombilla colgada de los cables, pero por lo demás el lugar estaba bastante oscuro. Puedo ver las amenazantes torres en la distancia desde donde los guardias nocturnos nos vigilan. Veo a otras mujeres a lo lejos, charlando entre ellas. Algunas de ellas son mujeres mayores, otras adolescentes, y otras están en el medio, usan ropajes de mala calidad como único atuendo. Muchas de esas ropas las traían puestas desde el día en que fueron arrestadas, mientras que a las otras les dieron uniformes mal ajustados durante sus días de interrogatorio en una prisión formal. Todas llevábamos el pelo recogido con un pañuelo, y todas compartíamos la misma expresión pálida y demacrada. Hablaban de cosas básicas, como se suele hacer en una plática casual. Me uno a las conversaciones, discutiendo sobre la comida, pequeños detalles sobre la antigua vida familiar, quién está en la celda de castigo, quién se ha quedado embarazada por una violación, quién ha muerto hoy, quiénes fueron las pocas afortunadas que se convirtieron en costureras o personal de cocina en lugar de leñadoras o mineras, ya que eso les garantizaba más comida, refugio y privacidad. Eventualmente llega el humor negro, un método habitual para sobrellevar una circunstancia tan adversa. Realmente queríamos hablar de otras cosas, como de política, historia y más detalles sobre la actualidad del mundo exterior, pero hacer eso es demasiado arriesgado en este lugar. De repente oigo un grito en la distancia, seguido de una risa aguda y penetrante. Las mujeres miran nerviosas a su alrededor, tratando de ubicar el origen del sonido. Unos segundos después, una de ellas se da cuenta de lo que sucede. Oh no, oh no. Dice una de las mujeres, con la cara demostrando una severa tensión. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Cuando otra reclusa dijo eso, se escuchó un golpe que resonó en la oscuridad. Tenemos que protegernos. Todas tenemos que entrar ahora mismo a las chozas. Mi estómago se hundió. ¿Qué está pasando? Eso es lo que creo que es. Se oyen voces masculinas, murmullos en la distancia que se convierten en claros y notorios insultos dirigidos a nosotras. Ya venimos por ustedes, putas. ¿Están preparadas para la diversión?
Llegó a mi mente la comprensión de lo que estaba pasando. Se trataba de los miembros del crimen organizado, habían encontrado la manera de invadir la prisión. Tenían la fama de ser brutales y crueles, son aquellos que cometen los crímenes triviales. Sus cuerpos están cubiertos de tatuajes, cada uno de los cuales tenía un significado. He oído de lo que son capaces, lo que estaba a punto de pasar iría más allá de los encuentros sexuales ocasionales con los militares o los matrimonios extraoficiales que sirven para conseguir un poco de protección. Supe del caso de un centenar de chicas jóvenes que fueron brutalmente violadas en un barco de carga por uno de estos grupos, mataron a todos los hombres que intentaron protegerlas. También hay historias de otros campos de trabajo en los que se infiltraron y fueron perseguidas por estos criminales para. No lo dudéis, seguir rápidamente a las otras mujeres de vuelta a nuestro edificio. ¿No los detendrán los guardias o algo así?, pregunté. Otra mujer resopla en respuesta. Casi nunca intervienen en estos casos. Cerramos la puerta de golpe y procedemos a mirar a nuestro alrededor para intentar encontrar algo con lo que hacer una barricada. No es que nuestro barracón fuera una poderosa fortaleza de piedra, solo un edificio con viejos troncos y ventanas desvencijadas. En cualquier caso, decidimos hacer el intento y conseguimos empujar las camas contra las puertas. Lo siguiente fueron las ventanas, que intentamos sellar con tablones de madera que, de no ser por esto, hubiéramos usado para una fogata. En realidad, me preocupaban las mujeres delincuentas que había entre nosotras. ¿Y si habían estado planeando el ataque con las bandas que nos acechaban? ¿Y si lo habían hecho para poder escapar? Miré cuidadosamente sus rostros, y realmente parecían tan preocupadas como nosotras. Una de ellas comenzó a llorar. Llegó a mi mente el entendimiento de que, incluso desenvolviéndose en los mismos entornos, los pandilleros nunca dejarían de ver a las mujeres como menos que basura. Nos mantuvimos a la espera, fue un largo minuto en silencio. Luego las voces volvieron a aparecer en la distancia, riendo y gritando. Habíamos formado una barricada a nuestro alrededor, así que todavía tenían que derrumbar nuestra débil fortaleza. Golpes, disparos y más golpes. Había otras chozas alrededor, y en serio esperaba que las otras prisioneras hubieran tomado sus propias medidas para protegerse. Disparos. Me arrincono en una esquina, inhalando y respirando para intentar calmarme. Todas las demás estaban tan aturdidas como yo, por obvias razones. Junto mis manos con la intención de ponerme a rezar, pero inmediatamente desistí, ya que este tipo de acciones también estaban estrictamente prohibidas. De todos modos había olvidado cómo iban las oraciones. ¿Cómo iba? Líbranos del mal. ¿Algo sobre la paz y el juicio justo a los fallecidos? No lo creo, me parece que incluso estoy mezclando religiones. Más golpes. Hubo otro ruido en la distancia, algo que no fui capaz de precisar. ¿Un crujido? ¿Metal cayendo? Fuere lo que fuere, era un claro indicio de que habían logrado entrar a la prisión. Oigo varias voces que gritan discursos sin sentido. No podía entender algunas de las palabras que insistían en usar. Ciertamente, tenían un acento extranjero, pero su entonación los hacía parecer muy amenazantes. Insultos, amenazas, explicaciones detalladas de lo que pensaban hacer con nosotras cuando lograran atraparnos, la cantidad de hombres que habían para cada mujer. Al parecer todos estaban armados. Ya estaban adentro, no pasó mucho tiempo antes de que dieran con una de las mujeres que no había podido encerrarse a tiempo. Las súplicas por piedad iniciales se convirtieron en llantos y gritos de dolor, hasta que la voz de esa mujer se redujo a lamentos agónicos. Quería llorar, lamentarme por la pobre mujer que, sin importar la razón, se quedó afuera de su choza. La extraña dejó de quejarse después de unos cuantos minutos. Después de un rato escuchamos a un hombre que alardeaba de haberle cercenado con éxito una parte muy íntima de su cuerpo, para luego mostrársela a los otros hombres. Los pasos se acercaron con prisa hacia nuestro edificio. Por el sonido de sus pasos, parecían estar rodeando nuestra choza.
Completamente aterrada, solo pude maldecir por lo bajo y me hice una promesa. Si esos malditos bastardos conseguían entrar, no les facilitaría el trabajo, los lastimaría lo más que pudiera. Hey, oigan, preciosas, hola bonitas. Vamos. Guapas, abran la puerta. El sujeto tenía una voz ronca y profunda, con su notorio acento extranjero. Escuchamos un golpe duro y seco del otro lado de la puerta. Más vale que abran, malditas putitas. De todos modos lo vamos a hacer con todas ustedes. Comenzaron a patear una de las puertas. Los golpes sacudían el polvo de la madera y el metal de las camas vibraba. Algunas prisioneras gritaron aterrorizadas, otras comenzaron a sollozar y el resto les dijeron que se fueran con gritos y amenazas. Los hombres del otro lado no desistieron. Unos intentaban tirar la puerta a patadas, otros caminaban alrededor de la choza y sus sombras se reflejaron en las ventanas. Escuché unos ruidos en el techo, uno de ellos estaba intentando romper el techo con un cuchillo. Cada minuto que estemos afuera significa una forma de tortura diferente para ustedes. Vamos a destruir sus putas caras y las vamos a mutilar vivas. Me pongo las manos sobre los oídos, intentando ignorar sus amenazas. ¿Cuánto tiempo faltará para que todo se venga abajo y logren entrar? ¿Cuántos hombres hay allá afuera? Estimaba que podrían tardar de 5 a 15 minutos más. No estaba segura, estaba tan fatigada que apenas podía hacer cálculos. En la universidad se me daban muy bien las matemáticas y la filosofía, pero todo eso me lo habían quitado aquí. Escuché algunos murmullos, apenas pude escuchar la palabra fuego. Maldita sea, ¿van a quemar el lugar para obligarnos a salir? Por favor, que los guardias hagan algo al respecto. Hubo otro par de embestidas contra la puerta, cuando parecían estar cerca de tirar abajo la entrada, una de las reclusas contuvo con su mano derecha un grito y con la izquierda se sujetó el pecho. Sin embargo, los golpes cesaron de la nada y pudimos escuchar que se estaban alejando. ¿Realmente se rindieron? ¿Lo habíamos logrado? Todas nos quedamos inmóviles, conscientes de que sacar conclusiones demasiado pronto podría conllevar un terrible malentendido. Pasó el tiempo, no tengo ni idea de cuánto. Podrían estar cerca, esperando que bajáramos la guardia y atraparnos cuando saliéramos a investigar. No íbamos a caer, nos quedaríamos aquí por el resto de la noche, violadores. Comenzamos a relajarnos poco a poco, y la posibilidad de dormir nos estaba tentando. Con un poco más de confianza estiro las piernas, ese fue mi primer movimiento en un buen rato, habíamos tenido suerte hasta ese momento. Recargué mi cabeza en la pared de madera y fijo la visión en el agujero en el techo que había hecho el tipo con el cuchillo. Pude ver una estrella a través de ese agujero. Volvieron los gritos. Más fuertes y desgarradores que nunca, todas nos estremecimos cuando los escuchamos a la distancia. Los alaridos provenían de diferentes lugares y parecían ser emitidos por varias personas. La mayoría eran ruidos de mujeres, algunos eran de infantes, y también podía escucharse la voz de un hombre joven. ¿De dónde venían los niños? ¿Eran los hijos de alguna reclusa o soldado? No, me inclinaba a pensar que eran aspirantes a pandilleros que fracasaron la iniciación y ahora estaban destinados a ser las futuras víctimas de los asesinos. Los gritos se volvieron más fuertes y prolongados, completamente atemorizantes. También había golpes, llantos, pasos apresurados e incluso risas. Entraron a la otra choza, Murmuró una mujer en un tono callado y solemne. Nos levantamos un poco cuando oímos que lanzaron algo pesado contra la pared exterior. Fue un golpe seco y fuerte. Nos vimos obligadas a soportar los sonidos durante algún tiempo, hasta que finalmente un altavoz muy viejo comenzó a retumbar en toda la prisión. Ya basta, es suficiente, ya saciaron su sed. La voz emitió la anterior declaración con seriedad, pero también se podía notar que el emisor estaba despreocupado por todo lo sucedido. La hecatombe se detuvo por unos segundos, pero todo se reanudó casi al instante. He dicho que basta.
Los apellidos de todo el personal de la prisión fueron mencionados rápidamente. Vayan a contener la situación de inmediato. Le siguieron más pasos y gritos, además de unos cuantos disparos. Sentí una mezcla de alivio, rabia y frustración por la lenta y deficiente reacción de los oficiales. Pero por fin, el ambiente comenzó a calmarse. Cuando detuvieron todo el desastre, el comandante ordenó a sus hombres que procedieran con la recolección de los cadáveres. Les dijo a sus soldados con un tono casual que no se preocuparan por enterrar los cuerpos, que las prisioneras nos encargaríamos del resto. Me estremecí al instante. Durante mi primera semana tuve que ayudar a enterrar cientos de cuerpos en descomposición bajo el permafrost. No importaba que estuviéramos en una temporada más cálida, el suelo seguía siendo imposible de excavar. Lo mejor que podríamos hacer sería tirar piedras y nieve sobre los cuerpos. La tristeza me invadió de inmediato. Quería llorar por todas las prisioneras que perdieron la vida, por el autoritarismo y la injusticia que nos habían orillado a este lugar. Me prometí que si algún día lograba salir de aquí le contaría mis experiencias a todo el mundo. Estaba muy cansada, pero no pude conciliar el sueño esa noche. La mañana llegó rápidamente y con ella el pase de lista. Me alineé al igual que las otras mujeres, aturdida y deprimida, dirigiendo cuidadosamente la mirada hacia nuestra choza. La estructura tenía muchas grietas y había pedazos de madera por todas partes. Sorprendida de que todavía estuviera de pie, vi una enorme mancha de sangre en la pared y mientras bajaba la mirada, me encontré con un torso humano. La cabeza cercenada estaba cerca del torso, con los ojos completamente abiertos, el pelo ensangrentado y enmarañado. Los brazos destrozados también estaban cerca del cuerpo, con las manos fuertemente cerradas. Después de una observación más cuidadosa, me di cuenta de que tenía algo dentro de la boca. Finalmente la pude reconocer, se trataba de una mujer francesa. Platicamos un par de veces y fui su traductora con otras mujeres rusas. Aparté la cabeza y cerré los ojos. El guardia nos ordenó que nos pusiéramos a trabajar y que recogiéramos lo que teníamos que recoger. Aquí tienen estas carretas, cumplan con su deber y luego diríjanse al bosque. Nos dijo. Quien se resista o intente escapar será ejecutado inmediatamente. Se trataba de la amenaza estándar. Una vez que terminen con el trabajo, se les dará su desayuno, como de costumbre. Me acerco a una de las viejas carretas y la levanto con cuidado, intentando no romperla. Empujo el carro y paso a un lado de los desahuciados. Me pareció muy impresionante que ninguno de ellos fuera víctima de las bestias. Continuaron con sus caminatas erráticas ignorando los cadáveres que tenían a su alrededor. Solo faltan 9 años y 6 meses. Solo faltan 9 años y 6 meses. Solo faltan 9 años y 6 meses. 2 años es la media antes de fallecer. La lucha diaria por la vida se libra ahora en este lugar. Repito estas palabras durante todo el día, resistiendo, luchando, sobreviviendo. Me repito constantemente que todavía no es mi hora de morir.